Hola a todos, es su psicóloga de cabecera, Miriam. Estoy aquí para hablarles acerca de un tema sumamente importante, del cual como padres sabemos que tenemos sí o sí que abordar. Es el tema de la adolescencia. ¿Qué estoy haciendo con mi adolescente? ¿De qué manera me estoy comunicando con él? Nosotros creemos que en la etapa de la adolescencia nos dejamos de comunicar con nuestros hijos y tenemos esta sensación de frustración porque pareciera que hablamos dos idiomas diferentes. O mi hijo se encierra en su recámara y se la pasa todo el tiempo negándose a comunicar conmigo y está constantemente buscando ese aislamiento, ¿no? Y yo me preocupo porque yo no sé qué está haciendo detrás de la puerta y me exige que le respete su individualidad, su independencia, su silencio. Y eso a mí como padre me mortifica, me preocupa y además no sé cómo expresarle esa preocupación a mi adolescente, a mi hijo. ¿Qué estamos haciendo entonces mal? ¿Por qué como padres hemos fallado? Esa es la pregunta, esa es la duda que tenemos todo el tiempo en la cabeza. Déjenme decirle algo, papás, mamás. Pues no hiciste absolutamente nada malo. No te estás equivocando, simplemente estás repitiendo el patrón de tus padres. Simplemente estás haciendo lo que en su momento tus papás hicieron contigo. Y eso no es tu culpa. Es lo primero que debes de quitarte de la cabeza. Creer que es tu culpa estar haciendo las cosas de esa manera. ¿Por qué? Pues porque así lo aprendieron tus papás y así es como te lo enseñaron a ti, así es como se comportaron contigo y así es como lo estás haciendo tú con ellos. ¿Qué es lo que voy a hacer si la fórmula en algún momento no funcionó conmigo? Porque yo también me cerré, porque yo también tomé malas decisiones, porque cuando yo era adolescente también me convertí en un dolor de cabeza para mis padres, porque también en algún momento me sentí insuficiente, puesto que mis papás no hacían más que repetirme una y otra vez lo difícil que era yo como hijo, lo difícil que fui yo de educar, de formar. Hasta que crecí, me convertí en adulto y entendí la vida como la estaban viendo mis papás. Hasta ese momento pude yo entender que mis papás, de una manera así, quizá equivocada, pero a su manera fue como me educaron. Y de manera inconsciente y completamente automática, empecé a comportarme y a hablar y a actuar como lo hacía mi mamá, como lo hacía mi papá. Es un patrón de conducta que repetimos los seres humanos, porque es lo que aprendemos. Lo que yo adquiero, eso es lo que replico. Ahora, si yo siento en este momento esa misma impotencia que sentían mis papás conmigo, entonces tengo que esperarme a que mi hijo se convierta en adulto para que entienda las cosas como las entiendo yo. No necesariamente. Pudieras hacerlo porque sabes que pasando el tiempo tú lo comprendiste, pero no necesariamente lo tienes que sufrir. No necesariamente lo tienes eh, que repetir, ¿ok? Hay otras formas. Afortunadamente, los psicólogos, quienes estudiamos la conducta humana, porque eso es la psicología, no es nada místico ni que tenga que ver con cuestión de fe, porque todavía escucho comentarios de gente que dice es que yo no creo en los psicólogos. No es un santo, no es una divinidad que viene de un lugar misterioso o místico, ¿no? La psicología es una ciencia que se encarga de estudiar la conducta del ser humano, porque actuamos como lo hacemos. Y ahí te va una probadita para que si tienes alguna duda aún, termines de convencerte y tengas la confianza de que cuando te acercas a una persona que ha estudiado, que es profesionista y que es profesional sobre todo, puedes encontrar muchas respuestas. Ahí te va una pequeña probadita y lo puedes hacer en este momento contigo misma, contigo mismo.
¿En qué momento te has sentido identificada o identificado con tus papás? En el momento en el que empezaste a hacer las cosas como las hacían ellos. En ese momento. ¿Cómo se le llama eso? Patrón de conducta. Estoy repitiendo el patrón de conducta de mis papás. Cuando yo me descubro hablando, diciendo, actuando como lo hacía mi mamá o mi papá, en ese momento estoy repitiendo un patrón de conducta. Si a ti te enseñó tu mamá que los frijoles se cocen en una olla express 45 minutos, lo aprendiste de primera fuente. Pero ¿qué pasa si tu mamá te hubiera dicho que los frijoles se cocen en una olla de barro y se dejan 3 horas en la lumbre? Eso es lo que aprendiste, porque así te lo enseñaron a hacer. Tú no pones en duda ese aprendizaje, porque así fue como te lo transmitió tu mamá. Y a su vez lo vas a transmitir a las futuras generaciones. ¿Ok? Porque nuestros papás se les complicó tanto o se les ha complicado tanto la tecnología, porque a ti mismo se te ha complicado la tecnología, porque no naciste con ello, porque a ti tus papás no te lo enseñaron, a sus papás no se los enseñaron, en cambio tus hijos te están enseñando a hacerlo, ¿no? Pero puedes reaprender cosas, puedes adquirir información completamente nueva, y eso es la psicología, el estudio de la mente humana. De eso se trata, de que aprendamos a conocer formas diferentes de cómo hacer las cosas. Ajá. Nos manejamos con 3 dimensiones o en 3 principales dimensiones, que se podría decir que son la base de toda cognición, de toda comprensión. Pensamiento, emoción y conducta. Ahí te va otro regalito, otro ejercicio. Piensa en algo que trae a tu memoria, trae a tu mente un recuerdo de una ocasión sumamente especial. Piensa en ello, tráelo a tu mente. Recuerda lo que estabas viviendo. Recuerda en dónde estabas, qué suceso fue, qué estabas pensando, cómo lo estabas experimentando, qué olores había, qué sensaciones. ¿Ya lo tienes? Eso es un pensamiento. ¿Qué emoción te genera? ¿Te hace sentir sumamente bien? ¿Te hace sentir feliz, alegre, contento? ¿Te da emociones positivas? ¿Y cuál fue tu respuesta conductual? ¿Cuál fue tu acción? ¿Sonreíste? ¿Te reíste? Quizá incluso una pequeña lágrima en tu ojo. Esa es tu emoción, transformándose en conducta. Esas son las 3 dimensiones en las que nosotros, los seres humanos, aprendemos. Pensamiento, emoción, conducta. Ahí te dejo esos 2 regalitos para que identifiques de qué manera es que los seres humanos aprendemos, adquirimos información y cómo transmitimos esa información. Todo eso es sumamente valioso cuando se trata de comunicarnos con nuestros adolescentes. ¿Quieres saber qué hacer con tu adolescente? Ven, inscríbete en un taller breve de 1 hora y media, 2 máximo, presencial completamente, para que sepas qué es lo que tienes que hacer con tu adolescente, cómo abrir ese canal de comunicación, cómo entender el idioma en el que me estoy comunicando y qué es lo que estoy comunicando, porque lejos de cortar la comunicación, solamente tenemos que entendernos de una manera diferente. Inscríbete, muy accesible el costo. Va a ser un solo día, de eso va a depender que cambies muchas cosas, muchas creencias que tienes ahí en tu cabeza, y te aseguro sí o sí va a mejorar la comunicación con tus hijos adolescentes principalmente. Y si tienes hijos más pequeños, bueno, pues te vas preparando para que no te agarren de sorpresa, ¿sale? Cuídate mucho, te mando un saludo, un abrazo
Y recuerda, una mente en equilibrio evita vacíos y extremos. Inscríbete.